Listo, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro 10º meetup del año, nuestro meetup del mes de octubre. Mi nombre es Julián Forero, Event Manager para FreeAttacks. Aquí les dejo mis datos de contacto en caso de que quieran conectar por las redes o por el correo. O si tienen alguna duda también pueden contactarme. Antes de iniciar el día de hoy, quiero dejarles como unas reglas de oro que tenemos para nuestros meetups. La idea es que podamos hacer todas las preguntas por nuestra sección de Q&A que van a encontrar en la parte de abajo de su pantalla. Todas estas van a ser respondidas al final de la presentación. También quiero recomendarles, nosotros al final de la presentación vamos a compartirles una encuesta, la cual nos ayuda muchísimo a nosotros para mejorar cada día más en cada uno de los eventos y también para conocer cuáles son los temas de intereses que ustedes tienen. Al llenar esta encuesta, también podrán participar por una Amazon gift card de $50. Oscar, ¿me puedes ayudar ahí a cambiar eso? Una Amazon gift card de $50. Entonces, al llenar la encuesta, nosotros la vamos a rifar con todas las personas que se registren. El día de hoy nos acompaña Oscar Uribe, Security Tester de FreeAttacks. Aquí están también sus datos de contacto para que puedan conectar y hacerle las preguntas que surjan o que les surjan después de esta presentación. Y ya te doy paso, Oscar. Bienvenido para la presentación. Julián, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos que nos están acompañando el día de hoy en este Meetup. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar del Meetup de este mes de octubre, donde hablaremos sobre cómo obtener la certificación OSMR. ¿Qué vamos a ver durante esta charla? Primero vamos a hablar una introducción, contenido variado sobre qué es la certificación, quién la ofrece, cuáles son los pasos que yo tengo que llegar a realizar para poder obtenerla. Luego vamos a hablar un poco del mundo de macOS. Entonces, digamos, sabemos que es un ecosistema que nosotros como pentesters, como ethical hackers, no tocamos demasiado, entonces vamos a hablar un poco de qué parecidos hay con lo que estamos acostumbrados, pero que también tiene ciertas particularidades que pueden ser interesantes. Luego vamos a hablar del curso, en este caso el XP 312, que es el curso donde se aprende todo este contenido para poder llegar a optar a la certificación. Luego voy a hablar un poco de mi experiencia, sobre el examen, sobre el curso, algunos tips y finalmente pues vamos a acabar con unas recomendaciones, algunos links que voy a compartir que me parece que pueden ser interesantes para aquellos que quieran aprender un poco más sobre este mundo de macOS o incluso, ¿por qué no?, optar por sacar la certificación. Bueno, entonces, en la introducción, ¿qué es la OSMR? OSMR, pues viene de la sigla Offensive Security MACOS Researcher y es una certificación que se obtiene al pasar este curso XP 312 Advanced MACOS Control Bypass. Ese es el nombre que tiene, digamos, este curso. Es una certificación que ofrece Offensive Security, conocida como OffSec, que fue lanzada en el 2021 y está orientada a la explotación en sistemas operativos Mac. Digamos, es de las pocas que existen en el mercado concentradas en este tema, entonces, digamos, tiene un público muy pequeño que, digamos, le interesa cómo aprender esto, esto se pueda llegar a aplicar en temas de research o, digamos, se puede dar el caso en el que yo entro a una organización donde el entorno que están trabajando las personas en macOS. Entonces hay muchos tips, hay muchas cosas que uno puede aprender y entender cómo me puedo mover en este entorno, qué controles voy a tener, qué mitigaciones van a existir y cómo puedo llegar a saltarlas. Para obtener esta certificación, como todos los cursos 300 de Offensive Security, pues es un examen de 48 horas, donde luego de eso pues vamos a tener 24 horas para presentar un informe y luego ellos tienen un plazo de 10 días hábiles donde van a llegar los certificados diciendo, obtuviste la certificación o tienes que volver a tener otro intento, etc. ¿Qué es como los principales objetivos de esta certificación? Pues vamos a ver cómo escalar privilegios. Por lo general vamos a partir de un Assume Bridge, como por ejemplo ya tengo acceso a una máquina, pero no tengo muchos privilegios. Entonces, mezcla un poco esta parte de operación, pero también vamos a aprender a desarrollar, a buscar, a hacer research y a buscar formas de saltarnos los controles de seguridad que puedan existir en el sistema como el objetivo de la certificación. Offensive Security, pues en temas de explotación ofrece estos dos cursos.
El X301, que es Windows User Mode Exploit Development, este está concentrado netamente en explotación de Windows, y el OSMR, que es los bypasses de Mac. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener entre estos dos? El OSET está concentrado más en explotaciones de corrupción de memoria. Entonces, Stack Overflows, formas de strings, acá no se toca heap, está muy, digamos, pensado a vulnerabilidades de corrupción de buffers. Mientras que en macOS, a pesar de que estamos tratando de saltarnos controles, pues igual también nos va a tocar manejar debuggers, hacer un poquito de reversing, trabajar con Hopper, en ese caso que es la herramienta con la que vamos a hacer reversing en sistemas de Mac. Bueno, en temas de precios. Sabemos que ya Offensive ha cambiado mucho, digamos, a lo que estábamos acostumbrados antes, algunos, su metodología en la forma de adquirir los cursos. Ya no se puede, primero teníamos la opción de escoger un mes, 2 meses, 3 meses, pero ya solo se puede tener este bundle donde se tienen 90 días de acceso al laboratorio y se puede comprar un curso. Entonces esto aplica para cualquier curso, sea lo SCP, sea lo SMR, OSWE, OSET, digamos, los que serían virtuales, pues ya OSE ya es otra cosa, eso ya es totalmente diferente, un tema aparte, pero para estos cursos, pues podemos optar por la opción del bundle, a qué cosas tenemos derecho. Pues vamos a tener un curso, escogemos cuál vamos a tomar, 90 días de laboratorio y nos incluye un intento de examen. Digamos, estos bundles no nos incluyen otras cosas como, digamos, Offensive ha estado evolucionando y ha estado presentando diferentes, digamos, temas de estudio y también a veces incluyen esto, digamos, el examen de la WSP, que es la certificación de wireless. También tenemos la suscripción de un año, Learn One, donde un año tenemos derecho a un curso, pero en este caso, y ya el laboratorio tenemos derecho por 365 días, o sea, un año completo, y tenemos 2 intentos. También tenemos acceso a todas estas, digamos, temáticas que nos ofrece Offensive, y ya la Unlimited nos da acceso a todos los cursos, 365 días, y tenemos intentos ilimitados. Así que la diferencia entre estos dos es la cantidad de intentos que yo puedo tener entre las certificaciones. En mi caso, pues yo opté por la certificación digamos, el bundle del examen, porque pues no me interesaba mucho, digamos, estos, pero por ejemplo, para alguien que quiera optar a sacar la OSCE 3 o la OSCP o quiera sacar varias certificaciones, pues puede mirar si vale, digamos, el esfuerzo de pagar un poquito más y tener acceso a esto, donde tendríamos más contenido para estudiar. Bueno, ya con esa pequeña introducción, ahora nos vamos a empezar a entrar en el mundo de Mac OS. Vamos a ver qué diferencias van a haber, qué parecidos existen, digamos en quién se basa, qué controles existen. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Entonces, macOS, el macOS moderno, el que conocemos actualmente, pues surge de una mezcla entre Next Step 21 y macOS 9, estos dos sistemas operativos. Next Step fue una empresa, digamos, que desarrolló este kernel y fue comprada por Apple. En ese tiempo estaba Steve Jobs, cuando salió de Apple y montó esta empresa, pues generó este kernel y estos dos se juntaron para sacar, digamos, lo que conocemos actualmente como el kernel de macOS. Esta parte del Next Step se encarga del core, el kernel y el runtime en los entornos de macOS, mientras que macOS 9 se empieza a encargar de la GUI, o sea, toda la interfaz gráfica. La primera versión donde, digamos, surge esta mezcla fue la versión de OX 10, conocida como Cheetah, y fue lanzada en el 2001. Cada 2 años se busca sacar una nueva versión y ya para el 2016, inicialmente se conocía como OS X, pero para 2016 se empiezan a llamar de nuevo los sistemas operativos como Mac OS. Esto para, digamos, tener congruencia con iOS, tvOS y todos sus sistemas operativos para los diferentes, digamos, componentes que existen. Entonces, ahí cambió de nuevo el nombre. Bueno, el kernel de Mac se conoce como XNU y está compuesto de los siguientes componentes. Tenemos el Mac microkernel, que está encargado de tareas básicas, hacer schedule tareas, digamos, generar tareas programadas, manejar los hilos, manejar la memoria virtual, la traducción entre memoria virtual y memoria real, memoria física, y el envío de mensaje entre tareas.
macOS es un sistema que utiliza mucho la comunicación entre procesos, entre tareas. Allá dentro de macOS se conocen como tareas. Cuando un proceso quiere comunicarse con otro, pues utiliza unos mensajes y estos son los que se envían para que pueda compartirse información entre diferentes procesos. Tenemos componentes de BSD. Digamos, todos estos son capitas que va a tener el kernel. Ahorita vamos a ver una imagen para que lo entendamos mejor. Entonces, macOS pues también tiene bases de este mundo de Unix que vienen de este kernel de BSD. Entonces, ¿qué nos aporta este componente? Nos va a ayudar para el modelo de procesos POSIX, que es el que utilizan casi todos los sistemas Linux, el manejo de sistemas de archivos, manejo de usuarios y control de las redes. También tenemos el EO-Kit que permite a los desarrolladores crear drivers. O sea, cuando un desarrollador quiere generar un driver, pues va a utilizar esto y eso me permite programar utilizando C++, programación orientada a objeto, llegar a generar esos drivers. Y tenemos KEST, que son las kernel extensions, que son si yo quiero ofrecer alguna funcionalidad adicional a este kernel que ya está diseñado. Entonces, a alto nivel, esta es la arquitectura que tendríamos. Digamos, en la parte más baja, pues tenemos el kernel que se conoce como XNU, donde está Mac, BSD, IOKit y KEST, lo que explicamos ahorita. Sobre esto, pues va a estar Darwin, donde van a estar las librerías principales y librerías de terceros. Luego tenemos el runtime, que la mayoría de aplicativos en macOS pues están desarrollados en Objective-C o en Swift, como los lenguajes que más se utilizan. En este runtime existen unos frameworks, así como por ejemplo en el entorno de Windows tenemos los frameworks, el runtime de C Sharp. Pues acá también tenemos algunos frameworks que nos ofrece el sistema operativo para los desarrolladores utilizarlos. Y ya sobre estos frameworks, pues ya vamos a tener construidas todas las aplicaciones. El Finder, Siri, pues cualquier aplicación que instalemos dentro de nuestro sistema operativo. Bueno, otra diferencia. Dentro de Mac se utiliza un sistema de archivos diferentes, pues acá no se utiliza FAT ni X, los X que se utilizan en Linux, sino que se utiliza el sistema AEPFS. Es un sistema propietario, digamos, incluso su sigla viene de esto, Apple Proprietary File System, esa es la sigla, y esto tiene un modelo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Digamos, en un sistema de archivos normal, pues tenemos un disco, podemos tener partición, podemos ese disco lo podemos generar particiones y dentro de esas particiones pueden existir volúmenes. Mientras que en Mac, pues tenemos un disco, las particiones y dentro de eso tenemos digamos una nueva capa que son los containers de AEPFS, donde podemos tener diferentes volúmenes como la diferencia que nos aporta eso. Y eso se empezó a usar en Mac OS 10.13, se dejó de usar HFS, que era el sistema de archivos que se usaba, y ya pasamos a usar este nuevo. Bueno, otro concepto interesante dentro del mundo de Mac OS es el concepto de SIP, o System Integrity Protection, que fue introducida en Mac OS El Capitán, que es la versión 10.11, y esto impide que aplicaciones o incluso usuarios que tengan permisos, pueden ser usuarios root, puedan llegar a modificar archivos críticos del sistema. Entonces van a haber ciertas rutas, como pueden ser las rutas, por ejemplo, etc., que tenemos en sistemas Unix, rutas donde se guardan contraseñas, rutas importantes, por ejemplo, también las rutas donde están los dispositivos, para que usuarios con privilegios no puedan modificarlas. Entonces, aparte de que yo soy root, pues no voy a poder hacer cambios en estas áreas, en estos archivos, por esta protección de zip que existe. Yo podría iniciar de nuevo mi sistema operativo deshabilitando esto, pero solo se puede hacer desde booteo. Pero, digamos, uno de los objetivos que uno tiene, por ejemplo, ya cuando alguien quiere comprometer totalmente un sistema operativo Mac, pues sería saltarse este zip, porque ganar root no es suficiente. Cada vez Mac está implementando nuevos controles para que el usuario root no tenga tantos permisos como debería. Bueno, los frameworks, lo que mencionamos ahorita, ayudan para desarrollar ciertas funcionalidades, es como las librerías que me puede ofrecer cualquier otro sistema operativo, donde yo puedo llamar a APIs y hay ciertas pues, cosas ya desarrolladas que puedo usar. Algunos de los más importantes que existen acá, pues, está Cocoa, que es el framework para desarrollo de aplicaciones, y nos aporta el tema para construir interfaces gráficas. El Foundation es para poder programar en Objective-C o en Swift, donde vamos a tener
ya clases, por ejemplo, manejo de strings, todo ese tipo de cosas. El AV Foundation para trabajar con temas de multimedia, audio o video. Estos pueden ser algunos de los importantes. Otro concepto acá diferente, que no estamos muy acostumbrados dentro del mundo, los que venimos de mundos de Linux o de Unix, o de Windows, perdón, es el concepto de los bundles. Los bundles es una forma de empaquetar esas aplicaciones donde yo tomo todos los recursos que necesito en esa aplicación y los meto en un mismo lugar. Si uno va a la carpeta application en su sistema Mac, se va a dar cuenta que existen unas carpetas que se llaman .app. Y dentro de ellas, pues, si entramos en la carpeta Contents, pues tenemos todo eso, donde vamos a tener, por ejemplo, el InfoPelist, donde va a estar, esto es un archivo XML, donde van a estar los permisos que necesita la aplicación y como algunas características. Los frameworks customs que puede usar, dentro de Mac OS va a estar el binario como tal, recursos, etcétera. Firmas, en caso de que estemos utilizando firmas para nuestros ejecutables, pues también van a estar dentro de estas carpetas. Entonces, los bundles nos ayuda a tener toda esta información, todos los recursos que necesitamos. Entonces, ahí vamos a tener metadata, los DY-libs, que serían como el equivalente a los DLLs y los frameworks. Otro concepto interesante dentro de Mac. Tenemos el concepto de Mac O, el formato Mac O. Eso es un formato de archivos que existe en las plataformas de Apple y tiene la particularidad de, se conocen también como binarios universales o FAT, y pueden tener múltiples versiones del mismo binario. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? O un ejemplo de esto, ¿qué es? Pues yo dentro de un binario FAT o un binario universal, este Mac-O, puedo tener diferentes arquitecturas del mismo binario. Yo puedo tener NX86, puedo tener ARM, X64, diferentes arquitecturas del mismo binario teniendo sus diferentes versiones. Entonces esto se empezó a usar mucho en esa transición cuando en Mac empezamos a pasar de la arquitectura x86 allá a usar ARM, pues muchos de los binarios todavía tienen estas versiones en otras arquitecturas por temas de compatibilidad. ¿Cómo se consigue esto? Pues acá está más o menos una estructura un poquito resumida de esta estructura de archivos, de este formato, donde tenemos un header que nos identifica cuál es el formato del archivo y vamos a tener los Mac-O headers. Estos me van a definir como una sección, un tipo binario. Por ejemplo, acá tendríamos uno, acá tendríamos otro. Y luego vamos a tener los comandos load, donde van a estar como ya definidos los segmentos que existen en un binario de cualquier otra arquitectura y pues también, por ejemplo, el segmento de data y eso. Entonces, eso es como el formato que entraríamos a tener dentro de Mac cuando hablamos de binarios. Entonces, todos los ejecutables, sean DY-libs, sean framework, sean extensiones de kernel o los ejecutables sencillos, van a tener este formato. Entonces ahí es donde si uno quiere analizar una versión en específica, pues va a tener que usar algunas herramientas para extraer esa, digamos, la única que necesita. O, por ejemplo, Hopper, el desensamblador que se usa, pues tiene la opción de decir, quiero usar la versión x86, quiero usar la versión ARM a la hora de hacerle reversing a alguno de estos binarios. Bueno, hablemos un poco de versiones. Tenemos esta tabla donde empezamos, acá atrás hay las versiones viejas, pero en esas todavía no hablamos de que se empezó a incluir el kernel de Next, entonces no las puse como en la foto, pero para acá atrás hay otras. Entonces, como mencionaba ahorita, la primera sería MacOS Cheetah, pues todos digamos, cada uno de las diferentes versiones tiene un nombre clave. Entonces, esta versión MacOS 10 se conocía como Cheetah y pues fue lanzada en el 2001, como mencionábamos. Luego ya tuvimos la 10.1 que fue Puma, .2 Jaguar, Panther, Tiger, Leopard. Bueno, estas son, digamos, las más viejas. 10.11 que sería el Capitán. Miren acá pues el cambio de 32 a 64 bits, pues empezó acá a partir de MacOS 10.2, acá se empezó a soportar los dos. Pero a partir de MacOS el Capitán, pues ya solo estamos hablando de sistemas de 64 bits. Bueno, miren que acá luego de MacOS 10 ya se empezó a usar la nueva nomenclatura, ya no se llama OS X, sino que ya es MacOS, lo que hablábamos ahorita. Y la primera versión que nos permitió eso fue la versión Sierra, sería la 16, luego salió High Sierra 17, Mojave, y estos que tengo acá, estas cuatro versiones de Mac que tengo señaladas en rojo, las tengo señaladas porque son las que se trabajan en el curso.
Entonces, en el curso vamos a trabajar con máquinas Catalina, Big Sur, Monterrey y Ventura, que serían la 10.15, 11, MacOS 12 y MacOS 13, o estas versiones pues de acá. Vemos que Catalina soportaba solo 64 bits en, digamos, en arquitectura Intel, pero a partir de Big Sur se empezó a soportar tanto arquitectura de Intel como arquitectura de ARM. Entonces, como la diferencia y por eso en el curso tienen un módulo a explicar también, hablar un poco sobre shell coding, pero en ARM y hablar como discutir un poco sobre esta arquitectura. Luego de esta macOS 13, pues tenemos la versión, salió macOS 14, que es Sonoma, y pues ya Sequoia, que es como la que estaríamos actualmente a junio 10 del 2024, como la versión actual de macOS donde estamos. Igual algo que explica en el curso es, pues a medida que vamos avanzando en versiones, pues sí se están agregando nuevos controles, se hacen nuevas cosas, hay nuevas mitigaciones, pero el concepto de explotación es el mismo, porque estamos usando casi el mismo kernel, hay pequeñas modificaciones que se hacen, pero pues va a tocar saltar un par de cosas más, pero digamos la metodología para explotarla va a ser la misma. Y acá no es como, en el curso no es como que te digan, hay que correr ese comando, hay que hacer esto, sino que te explican mucho desde el tema del reversing, desde el tema de cómo funcionan las cosas para uno entender cómo puede llegar a generar esos controles o estos bypasses. Bueno, ya que tuvimos esta pequeña introducción al curso, perdón, introducción al mundo de macOS, vamos a hablar sobre el curso EX 312. Cuando uno se va a registrar para el curso, digamos esto está sacado a la página de Offensive, nos pregunta, podemos ver qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que, los conocimientos que vamos a adquirir al pasar este curso, al pasar la certificación, al estudiar sus módulos. Entonces, vamos a aprender sobre conocimiento de los internals de macOS, entonces ahí es donde hablamos de entender cómo funciona el kernel, el runtime, los frameworks, los mecanismos de seguridad que existen y cuáles vectores de ataque o qué superficies de ataque existen a la hora de, digamos, de atacar valga la redundancia, de atacar este sistema operativo. Identificar vulnerabilidades lógicas. Entonces, parte del curso es hacer reversing para entender una aplicación que está haciendo y cómo puedo usar de ciertas sí, de vulnerabilidades lógicas para saltarme esos controles. Bueno, saltarme los Security Mitigation como puede ser sandboxing, TCC, eso ahorita hablaremos de qué son. Algo de explotación de kernel. Acá no bajamos a hacer vulnerabilidades para explotar el kernel, sino que vamos a ver cómo podemos nosotros cargar esos módulos, porque por las protecciones que existen es muy complicado a partir de un usuario root llegar a ejecutar código a nivel de kernel. Entonces hablaremos un poquito de cómo podemos hacer esto. Bueno, reversing y debugging de vulnerabilidades en macOS, algunas herramientas que se pueden usar. Y lo que hablamos de cómo podemos hacer penetration test en un entorno de macOS. Entonces, como desde una conexión inicial, un acceso inicial, cómo puedo escalar privilegios, cómo puedo yo mismo reversar qué aplicaciones están instaladas y mirar a ver si puedo sacar alguna vulnerabilidad que me permita escalar privilegios o saltarme los controles de seguridad que puedan existir. Bueno, ¿qué temas se cubren en el curso? Iniciamos con MacOS internals, entonces ahí es donde hablamos del kernel, las versiones que hay. Acá también tenemos una introducción a Objective-C. Como estamos dentro del entorno de Mac, los exploits, la mayoría toca hacerlos en Objective-C. Entonces toca aprender sobre este lenguaje. Tiene digamos, cuando uno está acostumbrado a otros tipos de lenguaje, tiene una sintaxis poco rara, sobre todo cuando se llaman funciones, porque utilizan unas llaves y es un poco extraño, pero uno acá le hacen una introducción, se hacen algunos programas de ejemplo y a medida que uno va haciendo el reversing, más desarrollando los exploits, aprende un poco sobre este lenguaje. Aprendemos luego a hacer debugging, entonces acá utilizamos LLDB, que es como el debugger que viene instalado en macOS, no se utiliza GDB como en otros entornos, sino que utilizamos este de LLDB. Cómo hacer tracing, entonces cómo podemos hacerle hooks a funciones, cómo podemos usar dtrust y trace y otras herramientas para ver
por ejemplo, qué syscalls se están llamando dentro del sistema operativo. Y también Hopper para temas de ingeniería. Digamos, eso es como el equivalente a lo que es GHydra, a lo que es AIDA, pero en entornos de macOS. Luego vamos a un módulo de shellcoding, donde aprendemos a hacer tanto shellcodes para x86 como para arquitectura RA. Este módulo es muy parecido a aquellos que están, digamos, un poco familiarizados con la explotación de binarios, el típico ejercicio de shellcode donde aprendes a generar unas reverse shells, haciendo las llamadas a las syscalls, generando las estructuras en el stack, etc. Como entendiendo el calling convention, todo eso. Eso es como lo que se hace acá en las dos arquitecturas, tanto x86 como RM. También hay como una parte que me pareció interesante de este módulo, es que nos enseñan cómo convertir un código en C, pasarlo a un shellcode. Entonces, hardcodeando algunas direcciones de memoria y también modificando las strings para que no nos queden en secciones, sino que nos queden dentro del mismo, dentro de la sección .text, que es donde está todo el código que se ejecuta. Entonces, eso me pareció interesante. The Whitelib Injection lo voy a dejar porque ahorita hablaremos de él. Digamos, estos dos los voy a dejar porque tengo unas presentaciones de donde hablo específicamente de esto. Nos enseñan también a hacer hooking, cómo en Objective-C puedo hacerle hooking a una función y ya modificar que la función, sí, la función print ya no me imprima, sino que me guarde en un archivo. Entonces, como interponerme en esa función y llegar a modificar. Entonces, esto es, por ejemplo, también lo que hacen algunos rootkits que cuando se instala un módulo de estos, pues o se carga alguna librería o se modifica el comportamiento de una librería para que ya llame la implementación del atacante. Explotación de XPC, lo voy a dejar porque eso también lo tenemos, Sandbox también, y PCC también hablaremos sobre eso. Y hay algunos ataques sobre usando symlinks, donde vemos los softlinks, los hardlinks. Un symlink es como un acceso directo, digamos, a los que estamos acostumbrados del mundo de Windows, o se sigue el mismo concepto del mundo de Unix, donde yo puedo generar como un acceso directo a un binario o algún archivo, y lo que haga sobre ese acceso directo, pues va a pasar sobre ese archivo. Entonces, con los symlinks hay diferentes ataques interesantes, sobre todo por el tema de permisos. A veces hay ubicaciones que yo puedo, al tener un symlink, puedo escribir sin necesidad de tener los permisos. Hay algunos temas acá y también, por ejemplo, para race conditions, hay explotaciones bien interesantes con este tema de los symlinks. Entonces, en este módulo nos dan varios ejemplos de cómo se consigue. Casi que en todos los que son digamos, en DDY Injection y todas estas temas donde la idea ya es saltar controles, mirar cómo se pueden explotar. La metodología que ellos usan es, miramos un CV real y nos muestran todo el proceso de descubrimiento para luego nosotros mismos llegar a como a generar nuestro exploit funcional contra que pueda saltar alguna de estas mitigaciones. Bueno, entonces, como les dije, pues el tema de Waylib Injection y Mac Injection lo tengo acá específico porque es algo que es muy diferente a otros sistemas operativos. Lo que es en Windows, lo que es en entornos Linux, si yo tengo los mismos permisos de un proceso, es muy sencillo para mí inyectar alguna información en ese proceso, inyectar, generar, digamos, por ejemplo, las personas que tienen background en desarrollo de malware, pues saben que uno en Windows lo que puede hacer es, eh, para, digamos, evitar detecciones, uno puede llegar a inyectar su código malicioso en otros procesos. Entonces ahí es donde uno utiliza llamadas a las APIs de Windows para reservar memoria en otro proceso, copiar mi shellcode, mi código malicioso en el otro proceso, iniciar un nuevo thread, etcétera. Ese tipo de cosas son muy comunes en Windows, en Linux también se pueden hacer, donde yo puedo manipular desde un proceso, si tengo los mismos permisos, la memoria de otro proceso, pero en Mac es bastante, digamos, hay más restricciones que evitan este tipo de cosas. Eso está porque la forma en la que está pensada la seguridad de macOS busca ser muy granular. Entonces, si yo tengo una aplicación que yo le di permisos para acceder a la cámara, pues otro proceso podría, si se inyecta en esa aplicación que tiene permisos para acceder a la cámara, ese proceso pues va a ganar acceso a la cámara.
donde, digamos, un proceso que no debería tener esos permisos, que inicialmente no los tiene, puede saltarse esos controles. Entonces, por la forma de esa granularidad, por esos temas de seguridad en la que está pensado macOS, el tema de Process Injection es bastante complicado. Eso no significa que no se pueda hacer. Acá hay, digamos, tenemos dos técnicas. Está el DY-Lib Injection, que sería algo muy similar, digamos, el equivalente a un DLL Injection que tendríamos por ejemplo, en los entornos de Windows. O la inyección vía MacPort. Los procesos, como hablamos, como mencioné ahorita, en Mac se conoce como el término, el concepto es de tareas, se utiliza más que los procesos. Cuando tienen que haber comunicación entre diferentes de estas tareas, se utilizan los mensajes MAC. Estos mensajes MAC nos sirven para enviar información entre procesos. Algunos procesos pueden habilitar un puerto. Acá también se utiliza el concepto de puertos. Estos no son puertos de red, son puertos que se habilitan a nivel de kernel para que se envíe la información. Y hay un puerto que se llama el puerto debug, donde si un binario tiene ese permiso, podría, digamos, si tiene ese permiso habilitado, otro proceso podría llegar a inyectar información en su memoria, o mapear la memoria, o leer, sí, modificar al parte de la memoria del proceso. Eh, el tema de zip, el tema de hardened runtime, que es una forma como yo puedo compilar los binarios a la hora de generarlos, me mitiga todo este tema de inyección de procesos. Nosotros sabemos, acá un ejemplo, por ejemplo, algo que puede hacer uno en Linux, que es utilizar el export y usar el deep reload para inyectar un punto SEO y que utilice mi punto SEO y no utilice el punto SEO del sistema. Ese tipo de cosas no se puede hacer acá. ¿Por qué? Porque cada binario cuando se compila tiene un plist, que es, es un archivo que tiene metadata sobre el ejecutable, y ahí están definidos una serie de permisos que me limitan a hacer algunas cosas. Algunos permisos interesantes desde el punto de vista de la explotación puede ser estos. Si tengo el COM Apple Security Get Task Allow, ese es el que me permite inyectarme a través de puertos Mac. Por ejemplo, este es muy común que lo tengan los debuggers o herramientas para hacer reversing porque necesitan modificar información de los procesos. Si un binario fue compilado con runtime, con hardened runtime, va a tener estas flags o también las pueden generar aparte, donde se deshabilita, perdón, si tengo estas dos flags al revés, eso significa que estas protecciones de zip y de runtime no van a estar activas. Entonces, si yo tengo disable library validation, significa que yo voy a poder cargar esas librerías para inyectar mi código y poder controlar el proceso. O lo mismo, si está esta allow DYLD environment variables, me permite también cargar librerías. ¿Para qué? Por lo que les decía ahorita. En Mac, como se manejan todo este tema de granularidad de permisos, para mí puede ser interesante inyectarme en un proceso. Digamos, yo tengo la aplicación de Discord. Si yo me puedo inyectar en la aplicación de Discord y a esta aplicación ya se le concedieron permisos para micrófono, para cámara, pues yo voy a poder inyectar mi código malicioso y aprovecharme de esos permisos para yo mismo grabar cámara, capturar micrófono, hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando se abusan de estos bypasses, pues esto puede ser incluso reportado como un CVE, pero no aplicaría para Mac, sino para los desarrolladores del aplicativo como tal, que son los que no tuvieron en cuenta estas protecciones. Bueno, otro tema interesante acá son los XPC attacks, y esto es un mecanismo de interprocess communication. Interprocess communication es la forma en que dos procesos se pueden comunicar. Lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de los Mac messages, etc. ¿Qué son estos XPC? Cuando yo instalo un aplicativo, por el mismo concepto de seguridad que se piensa en Mac, y también buscando este mínimo privilegio, lo que se va a tener es que yo tengo un proceso que no va a tener acceso a acciones elevadas, digamos a funciones privilegiadas, porque no las necesita. Pero en el caso que se necesitan, que exista algo que ese proceso tiene que hacer cada cierto tiempo, que necesite permisos de root, por ejemplo, una actualización, modificar alguna configuración del sistema, la estrategia que se usa acá es que se instalan unos helper tools. Estos son servicios que están corriendo con los privilegios de root y las aplicaciones
que deben de comunicar con ellos cuando quieren hacer una acción. Entonces, digamos, hay un helper tool donde dice actualizar. Entonces, la aplicación, inicialmente, lo que debería pasar es que solo esa aplicación debería tener los permisos para hablar con este servicio. Pero ahí es donde surge la vulnerabilidad, surge el problema. Los desarrolladores normalmente no validan correctamente quiénes pueden hablar con estos helper tools. Debería haber un tema de una autorización para que solo la versión del aplicativo, digamos yo tengo Teams, que solo Teams pueda hablar con el helper tool de Teams, pero ellos no lo hacen. Entonces, cuando no se hace una correcta autorización de esos permisos, yo puedo generar un código que hable con ese XPC, con ese servicio y ejecutar las acciones privilegiadas. Hay algunas acciones que pueden ser solo leer información, pero puede haber una función que me permita, por ejemplo, eliminar un archivo o escribir un archivo en una ubicación deseada. Y si yo ya tengo el control de escritura, pues ya hay diferentes técnicas que puedo usar para ganar, por ejemplo, escalar privilegios. Entonces, esta es como la idea detrás de los XPC. Algo interesante relacionado con este concepto de las inyecciones es que a veces yo no tengo los permisos para, o digamos hay una validación correcta, pero yo lo que puedo hacer es llegar a inyectar mi código malicioso en el proceso. O sea, si Teams no se compiló de forma correcta y me permite inyectar código, yo podría inyectarme en el aplicativo de Teams y luego que ya estoy corriendo código en el contexto de Teams, ya podría comunicarme con este servicio de XPC. Entonces, esto abre la puerta a varias técnicas y varias formas de escalar privilegios dentro de estos servicios. Bueno, tenemos el concepto de sandbox. Al igual que en otros lugares, pues un sandbox lo que busca es limitar los permisos de la ejecución de algún proceso. ¿Qué permisos se pueden tener? Entonces, MacOS lo que hace es que busca aislar las aplicaciones cuando se están ejecutando para que no puedan acceder a otros procesos, a ciertas carpetas, no puedan hacer comunicaciones de red, etc. El concepto de de Sandbox se introdujo en Mac en OS X 10.5 en Leopard y inicialmente se llamaba Seatbelt. Pero en OS X 10.7 Lion se empezó a llamar, ya se empezó a conocer como Sandbox. Esto funciona a través de una extensión de kernel. Entonces hay una extensión de kernel que se llama sandbox.kex y esto controla adicionalmente a temas de zip, también de System Integrity Protection, también controla, yo puedo, cuando compilo una aplicación, agregarle un perfil de sandbox para limitar ciertas acciones. ¿Cómo es esto? Pues esto se hace a través de Sandbox Profile Language, SBPL, son archivos de este estilo, donde es como una lista de control de acceso. Yo acá le digo, niegue todos los permisos. Le voy a dar acceso al micrófono. Le voy a dar acceso de lectura a estas carpetas. Entonces es la forma en que yo puedo controlar y granularizar los permisos que un aplicativo pueda tener. Entonces, otro control que existe. Entonces, un escape de sandbox puede dar a un usuario que pueda ejecutar acciones que inicialmente no puede. Digamos, desde el concepto que hablábamos de una prueba de penetración en un entorno Mac, donde yo tengo un acceso inicial, puede que ese acceso inicial esté en un entorno de sandbox. Entonces, antes de que yo hacer cualquier cosa, tendría que intentar saltarme el sandbox para poder, digamos, ya ir a enumerar procesos, hacer comunicaciones de red, hacer cosas más avanzadas, porque esto es muy similar a lo que, digamos, si alguno de ustedes ha jugado un CTF donde hay un jail de algún lenguaje donde yo tengo que tratar de escapar y hacer una acción privilegiada. Entonces acá es donde uno trata de usar vulnerabilidades lógicas, temas de lógica en estos perfiles de sandbox para lograr saltarme los permisos y hacer acciones más privilegiadas y ya poder tener, digamos, por ejemplo, una terminal donde tengo todos los permisos. Otro concepto acá importante o interesante que tenemos sería el TCC, el Transparency, Consent and Control. Y esto es todos los permisos que yo le puedo dar a una aplicación. Esto me limita qué acciones puede realizar un aplicativo. Si uno se va en settings a esta sección de privacy and security, es donde todas estas cosas son lo que yo puedo controlar. Por ejemplo, un permiso interesante es el full disk access. Por defecto, las aplicaciones no tienen acceso a todo el disco, solo tienen acceso a ciertas carpetas.
Entonces, puede llegar a pasar que yo soy el usuario root, yo tengo todos los permisos de la máquina, pero si por TCC puede estar limitado, no puede entrar, por ejemplo, las carpetas donde se guardan los contactos del usuario, los mensajes. ¿Por qué? Por este tema del TCC bypass. Puede que esté corriendo en el contexto de una aplicación que no tenga sus permisos. Esto se controla a través de una base de datos que es un SQLite que está guardado y tiene la aplicación y qué permisos tiene. Si tiene acceso a todo el disco, tiene acceso a micrófono, tiene acceso a cámara web, etcétera. Todos esos permisos que se le pueden asignar a ciertos aplicativos. Entonces, acá es bien importante que, a pesar de que uno sea root, no necesariamente, eso no indica que yo ya tengo acceso total a una máquina. Puede ser que por TCC y tenga que tratar de saltarlo también para poder llegar a cumplir el objetivo que yo pueda tener, digamos, durante esa prueba. Tenemos Gatekeeper. Gatekeeper es, digamos, la primera línea de defensa de macOS contra que busca prevenir la ejecución de código malicioso, o sea, otro control adicional. Este, digamos, tiene tres componentes. Tenemos File Quarantine, lo que busca es cuando un archivo se descarga, se le asigna un atributo oculto y si alguien trata de ejecutar ese archivo, pues va a salir una pestañita que dice, este archivo fue descargado desde navegador, en realidad desea ejecutarlo. Entonces esto es problemático, por ejemplo, cuando si uno está haciendo un phishing o algo de esto, pues como al fin y al cabo el ejecutable malicioso llegó desde Internet, se le va a activar este archivo, este atributo, y cuando le salga ese mensaje, pues va a ser que el usuario pueda dudar o cuando necesite ejecutar algo sin interacción del usuario, pues voy a tener que buscar cómo saltar. Entonces, también en el curso vemos cómo que se pueden abusar de algunos tipos de formatos de archivos para saltarme este file quarantine. Luego tenemos Xprotect. Esto es un antivirus que está basado en firmas. Sabemos que cuando está basado en firmas se puede saltar porque uno puede llegar a hacerle reversing y entender cuál es el pedazo de la firma que está en la base de datos. Incluso a estas bases de datos uno tiene acceso de lectura. Dentro del sistema operativo uno puede llegar a ver como algunos pedacitos de esas firmas y pues entonces yo podría entrar a modificar el binario para que el antivirus no salte, por el tema de que está basado en firmas en este caso. Pero tenemos uno que puede ser el más complicado, que es Gatekeeper, y lo que busca este es que los archivos firmados, que solo se pueden ejecutar archivos firmados en el sistema operativo. macOS tiene, digamos, es muy restringido también para el desarrollo de aplicaciones. Si yo quiero desarrollar un aplicativo para este entorno, incluso esto también aplica para iOS, para tvOS, tengo que contar primero con un certificado de desarrollador. Este certificado de desarrollador me hace que si yo quiero ejecutar código, pues tengo que firmar ese archivo antes, ese binario, tengo que generar una firma con ese certificado que me da Apple para poderlo ejecutar en un entorno. Entonces, esto es algo bastante complicado a la hora de saltar. Y esto solo aplica para, digamos, cuando yo estoy haciendo el desarrollo. Si yo ya quiero subir una aplicación a la App Store o, digamos, o también a la tienda de aplicativos de Mac, pues vamos a tener el problema de que bueno, problema desde el lado de la perspectiva de los atacantes. Esto, pues al fin y al cabo, está agregando más capas de seguridad para los usuarios. El equipo de Apple se va a encargar de que, primero, pues el que lo está emitiendo tenga un certificado válido. Esto tiene un costo, también habría que comprarlo. También le hacen una revisión, revisan el tema de permisos. Ya vimos que, por ejemplo, hay unos permisos que se consideran inseguros. Se le da una revisión a eso, se le da una revisión a qué hace el código y una vez pasa eso, ya se saca una validación que dice si esto fue revisado por nosotros y eso se agrega a la metadata del archivo, al plist. Entonces, solo en ese caso, cuando ya ha pasado por todas esas validaciones, ya se puede ejecutar ese aplicativo dentro del entorno. Si Gatekeeper está activo, pues en ese momento en el sistema operativo. Entonces, esto es un problema porque solo nos deja ejecutar archivos firmados con firmas válidas. Entonces esto restringe mucho la libertad de ejecución de código. Bueno, tenemos los KEST. Esta es la parte que hablamos sobre ejecutar código en kernel. Entonces nosotros podemos generar nuestros propios módulos para
cargarlos, así como uno carga un driver en Windows, uno carga un .ko en sistemas Linux, pues yo puedo generar un archivo .kes para cargar. ¿Qué pasa? Para poder cargar estos módulos, lo mismo. Vamos, para poder cargar un módulo de kernel, tiene un proceso de validaciones muy complejo, porque el kernel evita mucho que pueda ejecutar código no confiable. Digamos que en macOS se evita mucho que se pueda ejecutar el código no confiable. En este caso, pues a nivel de kernel. Entonces, en este módulo lo que vemos es, a partir de ataques con symlinks, cómo podemos saltarnos ciertas fases de validación de ese proceso de cuando se carga un kernel, cuando se carga un módulo de kernel. Porque el sistema operativo lo que hace es que lo genera en una carpeta, cuando lo pone en esa carpeta realiza las validaciones y luego toma ese archivo que estaba ahí para luego cargarlo. Entonces uno a través de los symlinks puede llegar a generar como punteros a esos archivos y en el momento en que está haciendo la validación cambiarlo por otro y llegar así a saltar para que se cargue el módulo de kernel con contenido malicioso. Entonces acá este módulo me pareció bien interesante porque una de las vulnerabilidades que se ve acá, que incluso tiene un CV, fue usado en un Pound to Own. Pound to Own es un concurso que hacen todos los años donde se buscan explotar, digamos, nos dan software actual, entonces van diferentes empresas, va Firefox, va Chrome, va VMware, va Tesla, y buscan, los atacantes tienen todo un año para hacer reversing, para investigar qué vulnerabilidades pueden encontrar en ese software y hacer una explotación total. Digamos, esto se premia, premian a los que lo logren hacer, a los que mejor lo hagan, y en el 2020 macOS fue explotado a través de un exploit, de una full chain. Full chain es que partimos desde cero hasta llegar a tener acceso, en este caso, a ejecución de código de kernel. Y esta full chain tenía 6 pasos. Entonces, esto era un exploit de Safari. Un usuario visitaba una página, por una vulnerabilidad logra ejecutar código inicialmente, luego se saltaban, por ejemplo, el control del sandbox, porque los navegadores por lo general se ejecutan en un entorno de sandbox que tienen ciertas restricciones. Entonces de ahí lograron saltar al sistema operativo, luego el sistema operativo lograron escalar privilegios y lo que vemos nosotros en este módulo es como luego ya de tener acceso a root, logramos cargar código malicioso, nuestro código, y ejecutarlo a nivel de kernel. O sea, ya tendríamos acceso total a una máquina. Acá ya podríamos instalar rootkits y pues hacer, interactuar con el hardware. Pues sabemos que a nivel de kernel ya son pocas las restricciones que tenemos. Entonces, me pareció muy interesante ver cómo este módulo fue usado digamos, en un exploit real. Incluso hay un CVE donde explicaron cómo se hizo, y algo adicional es que van un poquito más allá y dicen que eso fue solucionado, pero encontraron otra forma de saltar. De nuevo, pues como vimos ahorita, las versiones de macOS que se usan en el curso están 2 por atrás de la versión que actualmente estamos. Entonces, estas cosas, pues ya en un sistema actual parchado no van a funcionar. Entonces, pues la importancia de instalar las actualizaciones de los sistemas operativos, pero pues uno sabe que igual pueden haber máquinas que están corriendo con versiones de Mac viejas y eso. Entonces, pero esta parte de la explotación de kernel me pareció muy interesante por el tema de verlo, digamos, en este contexto del Pound to One. Y de nuevo, pues la metodología en Offensive Security, en OffSec, ellos son muy a mostrar un caso real y mostrar todo ese proceso al descubrimiento. Ellos nos dicen, este software tiene tal CVE, bajes este exploit y lánzalo. Ellos tratan de explicar mucho en cómo se encuentra, acá está esta falla, qué cosas puedo hacer yo. Y ahí es donde uno aprende a tener como esa metodología para llegar a encontrar estas vulnerabilidades, que eso sería como lo interesante, uno tener las capacidades de no, si me encuentro la versión de Teams que es vulnerable o me encuentro la versión de Discord que es vulnerable, explotarla, sino me encuentro una versión, ¿qué proceso puedo llevar yo? ¿Qué investigación puedo hacer? A ver si hay algo interesante que pueda ser abusado, que pueda ser explotado. Bueno, voy a hablar ahora un poco de mi experiencia durante el curso, presentando el examen, cómo fue todo esto. Entonces, mi punto de partida, cero experiencia en el mundo de macOS, llevaba un poco tiempo como usuario, digamos, no realizando actividades administrativas ni nada, solo usándolo como sistema operativo en el día a día. Tenía experiencia en explotación y reversing, pero muy poco en temas de ARM y cero conocimiento en lenguajes de Objective-C y Swift. Entonces, como les digo, pues
Acá casi que la experiencia para este curso es cero, es un mundo totalmente nuevo, pero eso es una prueba de que el curso nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos, está todo lo que necesitamos para aprender sobre estas técnicas y poder, digamos, completar de forma satisfactoria el curso. Si miramos qué nos dice la página, qué cosas serían interesantes o qué prerequisitos podríamos tener, dicen, no son formales, pero puede ser bueno tener entendimiento de los internals de macOS. De nuevo, yo no los tenía, eso lo explican en los primeros módulos del curso. Conceptos de programación, pues esto sí es interesante saber programación orientada a objetos, entender algo de C. Pues yo Objective-C no sabía, pero también en el curso lo explica. Saber trabajar con debuggers, porque en algunas ocasiones toca debuguear los exploits, toca debuguear los binarios para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, si uno puede dedicar un tiempo a aprender el LLDB, que es el debugger, incluso si uno está acostumbrado a trabajar con GDB, pues cambia un poquito la sintaxis, pero es algo muy similar. Incluso el mismo Hopper también te deja hacer debugging, pero el L pues es el que me parece, pues para mí sería como la recomendación. ¿Cómo es el acceso a los laboratorios? Eh, el laboratorio no tiene diferentes máquinas, donde pues acá podemos ver algunas de las versiones, Big Sur, Catalina, Monterrey, eh, y estas máquinas tienen diferentes versiones de macOS y su acceso es a través de BNC. A mí la verdad BNC no me gustó tanto, pero también se puede acceder a través de una aplicación que está en Mac, que es Screen Sharing. Entonces, en este caso, pues yo estaba haciendo el curso desde un computador Mac, entonces esto me ayudó mucho. Pero el que no, lo puede hacer con BNC, pero si ustedes buscan bien, hay unos blogs donde hablan de una herramienta que se llama No Machine, que es bien interesante y ya nos permite arrastrar, no perder el flipboard cuando estoy copiando cosas, entonces eh, también se puede usar. También todas estas máquinas tienen acceso por SSH, entonces cuando uno no necesita una interfaz gráfica, pues por SSH puede trabajar un poquito más rápido eh, para esto. Algo que yo no hice, pero para el que quiera y le guste, digamos, cacharrear con el tema de máquinas virtuales, hay blogs donde nos explican, digamos, también al inicio de los módulos, dicen de dónde se bajan las imágenes de estas máquinas, cuáles son las versiones que el curso tiene y cuáles y dónde se pueden descargar las herramientas para instalarlas que se van a necesitar. Entonces uno puede tener sus máquinas virtuales, las puede llegar a instalar. Para eso pues hay que digamos, dedicarle un tiempo a temas de configuración porque no es tan sencillo como en otros sistemas operativos donde yo bajo una ISO, la subo en VMware, en VirtualBox y ya tengo la máquina funcional. A veces hay que parchear algunas aplicaciones o hay que usar otras herramientas para poderlo hacer, pero también es una opción para el que quiera montar un laboratorio local. Bueno, ahora voy a hablar un poco de mi metodología, como cuál es la metodología que yo sigo cuando quiero afrontar un curso de esto, que me ha servido para este, para otros cursos, qué es lo que yo hago. Pues en este caso, leí todo el material, eran más de 700 páginas, muchos de los cursos de Offensive están alrededor de 700, 600, más o menos por ahí están. Yo siempre tomo nota y hacer un cheat sheet, o sea, como una lista donde tengo los comandos que más uso a la mano. Entonces hay comandos, este comando me abre Hopper, este comando lo utilizo cuando estoy haciendo debugging, este comando puedo ver cuáles son los permisos que tiene un archivo, este comando lo utilizo para tal cosa en reversa. Entonces los comandos que uno los saca también del curso o los que encuentra en internet que le pueden servir, los pongo en una hoja y pues esto el día del examen sirve mucho porque yo ya no tengo que ir digamos, al otro archivo donde tengo todas las notas a buscarlo, sino que están más a la mano y pues ya sé dónde los tengo que ir a buscar. Que sea solo hacer las modificaciones que apliquen para esa situación en específico, pero es más fácil trabajar así. Eh, como los cursos, digamos acá, siempre te dan una máquina donde están instaladas las aplicaciones y pues está el PDF, están los videos, pero eso mismo uno los puede replicar en los laboratorios. Entonces, tratar de, mientras voy leyendo, replicar el contenido, casi que yo la primera lectura la hago así, voy leyendo y voy replicando el contenido de lo que se está haciendo en el curso. Esto acá no estoy hablando de los ejercicios ni de los extra miles, sino lo que se hace en el curso lo replico en los laboratorios, cuando se tiene pues ese acceso. Voy haciendo los ejercicios, entonces
Tengo también una lista donde voy apuntando cuáles son los ejercicios por cada módulo y le pongo si ya está hecho o no. Siempre trato de darle una mirada antes de pasar. Digamos, trato de hacerlos en mi primer barrido, pero cuando veo que hay ejercicios que necesitan investigar más, que me pueden tomar más tiempo, los dejo como pendientes y pues ya cuando haya leído el material, vuelvo y los reviso. Lo mismo con los extra miles. Trato de solucionarlos inmediatamente, pero cuando ya me toman más tiempo, pues los dejo como pendientes. Algo que no me gustó de esta certificación, digamos, del laboratorio, es que no hay laboratorios finales. En otros cursos de OPSEC hay laboratorios donde uno hace pues ejercicios, hay extra miles, pero te dan otros laboratorios aparte donde no hay como una guía, sino que vos mismo te tenés que enfrentar y es una simulación a lo que puede ser el examen. Entonces, en este caso, no hay laboratorios finales, entonces uno tendría que estar tranquilo solo con los ejercicios y los extra miles. Entonces, solo lo que se muestra en los módulos. El curso tiene mucha teoría, digamos los módulos, los primeros módulos de Mancox Internals, de Objective-C, las partes de reversing, se pueden volver bastante cansonas, entonces hay que también cuando uno sienta que se está llenando la cabeza de mucha información, tomarlo como con más calma y pues, parar o dejarlo para después, porque hay mucha teoría. En este caso, pues el curso yo lo leí entre 2 o 3 veces, ya las otras lecturas fueron más rápidas, no fueron como replicando todo, sino como para reforzar los conocimientos y ver los videos. Normalmente yo en los otros cursos solo leía el PDF o solo me veía los videos, pero en este caso me pareció que los videos y el PDF tenían como información diferente en algunas cosas, entonces también me vi los videos. O, por ejemplo, mientras iba estudiando, ponía el video y pues los iba escuchando. También es algo como que hice en algunos casos. Como lo que les decía, Offensive ya solo permite la certificación en 3 meses, entonces me tomé la certificación con mucha más calma. Sí trato de estudiar constantemente, así sea que un día estudie solo 30 minutos, pero no, a veces, digamos, hay certificaciones que en 1 o 2 meses y es poco tiempo y toca como darle más duro al cuerpo y eso tampoco es la idea. Entonces, también me tomé fines de semana, también hubo semanas donde no estudié tanto, entonces ese tipo de cosas también ayudan a que la información se pueda retener más fácil, que uno la vaya asimilando y tampoco estar como llegar a tostarse por el curso. Ahora les voy a contar como mi experiencia del examen, del día del examen, cómo fue. El examen lo agendé para comenzar aproximadamente a las 11 de la mañana. 4 ejercicios, habían 4 ejercicios y una máquina para pruebas. Una máquina donde estaban replicados los ambientes, donde uno puede desarrollar los exploits y hacer las pruebas que necesite. En los primeros 15, 20 minutos leí el examen, tomé notas, cuáles son los objetivos, revisé bien las alteraciones, qué es lo que necesite para poder hacer los ejercicios. En este caso, pues tuve problema. Bueno, ahí también como aclaración, recuerden que los exámenes con OPSEC son proctored, o sea, hay una persona que te está viendo todo el tiempo. Y pues también hay un chat donde cuando tienes preguntas o problemas le puedes escribir. Y siempre que uno vaya a tomar una pausa, pues le tiene que avisar y decir, voy a tomar una pausa y avisar cuando vuelva. Pues eso no es como un motivo de preocupación. Las personas que lo atienden a uno todas son muy amables, siempre están ahí como para ayudar y pues yo la verdad con los proctors nunca he tenido problema. Pues en este caso tuve problemas con una máquina que no estaba iniciando correctamente, entonces le avisé al proctor y estuvieron 4 horas probando, dándose cuenta por qué no funcionaba. Pues igual yo ese tiempo no lo iba a perder y fue como mirando otros ejercicios. Entonces al final pues me dieron 4 horas de compensación por ese tiempo que la máquina no estuvo disponible. Entonces mientras tanto estuve como revisando los otros retos. Entre las 3 o 4 horas, pues tuve el segundo challenge. El primero era el que tenía problemas con la máquina, entonces salté al segundo y lo pude resolver. Comencé a trabajar en el primero, este lo resolví como en 2 horas, pero la máquina nada que subía, entonces no podía terminar el exploit, entonces tenía ese exploit ahí listo para correrlo, pero me tocaba esperar a ver qué me decían con qué estaba pasando con ese servidor. El tercer reto era bastante, digamos, era mucho más trabajable. Este me tomó también aproximadamente 30 minutos, porque era algo que había visto bien en el curso. Y el cuarto reto era fácil, pues era repetir casi algo del curso, pero tomaba más tiempo completar, porque había que hacer un código. Entonces, este me tomó aproximadamente 1 hora. Entonces, también durante el examen
trataba de tomar pausas 15 minutos, 5 minutos, cada una, cada 2 horas, pues también tuve una pausa más larga para almorzar. Mi recomendación siempre con cualquier certificación de estas de larga duración es tomar pausas. A veces las ideas o las cosas que uno necesita en las que está bloqueado llegan cuando uno toma esa pausa. Entonces, muy importante tomar esas pausas. A veces unas certificaciones que son más largas, pues incluso si toca dormir. Entonces, obviamente no dormir lo mismo que uno duerme normal, pero pues sí tomar también esos descansos necesarios, descansos para comer, descansos para ducharse, descansos para hacer ejercicio. Son cosas que van a servir a que la cabeza de pronto se despeje un poco, no esté como tan concentrada en algo, pero créame que cuando uno vuelve a afrontar el problema, le llegan ideas nuevas. Entonces, eso es una recomendación bien importante. A las 9 del mismo día, pues ya tenía los retos completos y pues como tenía todavía tiempo, entonces le di una pasada a los ejercicios, a las evidencias, revisar que tuviera todo, revisar de nuevo qué era lo que me pedía el examen y que tuviera todas las notas necesarias. Entonces, como 30 minutos después, 1 hora, le dije al proctor que ya quería terminar el examen. Eso lo que hace es que se cierra la sección, ahí ya no tiene uno acceso más a los laboratorios, entonces también puede ser hasta buena idea si uno, digamos, tiene problemas de ansiedad, no cerrar el examen y más bien dejar la sesión abierta, irse a dormir tranquilo y el otro día pues revisar de nuevo que tenga todo por si de pronto le faltó algún screenshot, algún reporte, algo que pueda necesitar. Entonces también puede ser una buena opción. Y para el reporte, pues siempre la mayoría de certificaciones que piden informe yo lo hago con este template en Markdown, que es muy chévere porque igual, por ejemplo, las notas del examen yo siempre las tomo en Markdown. Tengo como un template o desde el principio, bueno, yo por lo general no uso el mismo template, tomo las notas a mi forma, pero tienen como la misma estructura y ya lo que hago después es tomar esas notas que yo tuve y traducirlas a este template que están acá. Entonces, esto tiene templates, ya si uno quiere cacharrearle más le puede cambiar los colores, pero la verdad es muy útil porque entonces yo solamente tomo notas, guardo las imágenes en una carpeta, en el formato de Markdown, pues referencio las imágenes y ya el PDF se encarga de ponerme todas las imágenes, todo. También, como usamos Markdown, puedo usar sintaxis para, digamos, sintaxis en el código para que cuando algo es bash, cuando algo es C, digamos, se señale esa sintaxis y pues quedan más bonitos los informes. Entonces, esta siempre es como mi recomendación. Ya para acabar, pues les voy a dar algunas de las recomendaciones que tengo en este curso y unos links que pueden ser interesantes. Recuerden igual que la presentación se las compartimos, entonces ahí pueden como mirar también los links que les paso. Lo primero es que el curso tiene toda la información necesaria. Miren que yo no tenía nada de experiencia en Mac, en muchos de los temas Nuestro que se compañero Oscar veían. está presentando unos inconvenientes técnicos, sin embargo, ya... Hola, ¿me confirman si me están escuchando? Listo, perfecto. Entonces voy a continuar. Como les decía, pues acá ya como algunas recomendaciones generales que tengo sobre el curso. Lo primero es, no necesitamos tener experiencia previa en Mac. O sea, si uno tiene un poco de conocimiento en explotación, algo de reversing, puede llegar a afrontar el curso. En el curso está todo lo que necesitamos. Pues puede que toque hacer un poco de investigación aparte, leer algunos blogs y eso, pero pues eso es normal en todos estos cursos. Hay algunos módulos que son bastante pesados de leer, mucha teoría, entonces puede que a la primera lectura no se entienda mucho, entonces cuando no entiendo algo, pues tratar de darle varias leídas o volver a él después. Ese tipo de cosas puede ser necesarias en algunos temas. Eh, Importante, pues, controlar un poco lo de Objective-C. Entonces, si siente uno que en los exploits está un poquito pegado, no está fluyendo tanto con ese tema, entonces darle un poquito, un repaso a esto. Saben ustedes que ya en Offensive no se pueden usar los bots, como puede ser ChatGPT y esto, entonces durante el examen no vayan a generar ningún código utilizando ChatGPT y este tipo de cosas porque los pueden llegar a sancionar. Entonces, ahí, como toca programar desde cero, pues la recomendación sí es darle un poco de repaso a este tema. Y pues este lenguaje, como les comento, puede ser un poquito extraño la sintaxis
cuando uno no está acostumbrado. Tener muy clara la teoría y saber cuándo un vector de ataque puede ser útil. Entonces, si tengo una shell inicial, entonces puede que lo que tenga que hacer es saltarme el sandbox o un escape o un bypass a TCC. Si quiero escalar privilegios, entonces puede que tenga que usar alguna explotación de XPC o alguna de estas técnicas que me permiten escalar privilegios. Entonces, tener muy clara teoría, tener a la mano esta lista de comandos útiles y saber cuándo un vector de ataque nos puede llegar a ser útil. Bueno, también recomendable practicar un poco con Hopper, con el LDB. Digamos, uno por lo general cuando hace reversing está muy casado con ciertas herramientas, entonces uno dice, ah, no, yo siempre uso AIDA o yo siempre uso GHydra. Entonces, pues puede ser que cuando uno entra a buscar nuevas herramientas, pues ya no encuentre tan fácil las cosas. Entonces, igual en el curso hay tiempo para practicar esto, pero también puede ser algo recomendable. Otra recomendación que doy acá, yo siempre que voy a presentar una certificación, tanto antes del examen como antes de afrontarla, mucho voy a Google, escribo review, certificación y trato de leer lo que más pueda sobre diferentes personas y sus opiniones. Entonces ahí es donde más o menos me hago un poquito la idea. Eh, Obviamente, pues también tomarlo como con precaución, porque hay blogs que dicen, no, esta certificación es muy dura, es horrible. Pues no, entonces no dejarse también tampoco llenar la cabeza de esas malas ideas. Después uno se va a ir armando su propia concepto del curso, pero pueden haber tips, pueden haber cosas muy interesantes que le ayuden a uno o qué cosas puedo preparar antes o qué cosas debo de tener en cuenta para el examen. Entonces me parece algo bien interesante. Bueno, acá les dejo también algunos links, unas reviews del curso que me parecieron interesantes. Eso es una entrevista a uno de los creadores del curso, hablando un poco sobre qué oportunidades hay en macOS para bueno, otras reviews. Hacktricks también tiene un módulo a temas de explotación en macOS. Hay muchas de las cosas que se ven. Hay otras adicionales que pueden ser interesantes. Acá algunos links a blogs sobre explotación de XPC. Eh, el Pound del 2020, donde pueden ver como todo el full chain del exploit que se hizo contra Safari. Acá algunos CVEs que pueden ser similares a lo que uno se va a enfrentar en el curso. Técnicas para escampar el sandbox, digamos, por ejemplo, vía terminal, vía diferentes programas. Un módulo también sobre red teaming en macOS. Y para los que les interesa el mundo de vulnerabilidades en macOS, pues está Objective by the Sea, que es una conferencia donde se habla sobre diferentes vulnerabilidades, técnicas de explotación de macOS, que puede ser muy interesante para, digamos, también complementar esto. Bueno, entonces muchas gracias por escuchar la charla. Le doy el paso pues a Julián para que nos ayude con las preguntas. Igual pues acá voy a estar respondiendo las preguntas que puedan salir. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Qué pena ahí tuve un error de conexión también. Vamos a iniciar con las preguntas. Antes quiero hacerles un recordatorio. Recuerden que al diligenciar la encuesta, que pueden obtener a través del QR, pueden participar por Amazon Gift Card y también nos pueden ayudar a nosotros a mejorar en las siguientes reuniones. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué libro, curso recomiendas, qué libro, curso recomiendas para iniciarse en el mundo de MacOS y entender cómo funciona técnicamente el sistema operativo? Bueno, digamos, en tema de recomendación de libros, pues yo la verdad no usé ninguno. Yo estuve con el contenido del curso, pero con unas búsquedas en Google uno encuentra blogs, sobre todo muy interesantes. Así libros como tal, pues no tendría ninguno para recomendar, pero sí hay blogs muy interesantes y algunos de los que puse, que son personas que escriben constantemente sobre eso, se pueden llegar a encontrar. Listo, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. La hace Juan Felipe Osorio. Dice, ¿has notado diferencias significativas al hacer pentesting en MacOS con los chips M1, M2?
en comparación con procesadores Intel y cómo afecta esto la investigación y descubrimiento de exploits, considerando que MacOS es un software cerrado. Bueno, digamos ahí la principal diferencia sería la arquitectura. Entonces, es como que uno ya tiene que salirse del mundo de x86 y saber que se va a enfrentar a arquitectura ARM. En temas de, por ejemplo, por ejemplo, los ataques de XPC, que es donde se puede hacer un poquito de reversing, como ahí uno ya no está, pues están utilizando los mismos frameworks, la misma forma en que los mensajes se envían, es lo mismo, pues si uno ya pasa este primer chequeo, que es familiarizarse con esta sintaxis de ARM, es básicamente lo mismo. Entonces, ahí como la principal diferencia es la arquitectura, pero de resto no es mucho lo que pueda cambiar. Ok, perfecto. Tenemos otra. ¿Crees que una compañía que se dedica a la seguridad ofensiva le renta poder capacitar a sus pentesters con esta certificación? Bueno, la verdad, creo que el mundo de macOS es un entorno que uno no se encuentra muy comúnmente. Yo la certificación, a pesar de que hablan mucho de que es orientada también al pentesting, la vi más como para, digamos, la utilidad que le puedo ver es más al research, a descubrir vulnerabilidades, a sacar nuevos exploits, porque es un nicho muy enfocado, digamos, es un nicho muy pequeño de lo que se puede llegar a hacer con macOS y también el tema de las mitigaciones, los controles que existen son muchos, entonces se empieza a volver más complicado. Pero de nuevo, pues le di más utilidad a la certificación al lado del research, del descubrimiento de vulnerabilidades. Listo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo de las certificaciones de OffSec? Bueno, lo primero, pues si uno es de las primeras certificaciones que va a hacer, pues la OSCP recomendada. Eh, Importante, pues dejar el miedo. Uno siempre que se va a presentar a una certificación, nunca se siente que está listo, por más que haya estudiado. Entonces, obviamente hay que llegar a un nivel en que uno se sienta confiado con lo que ha estudiado, con lo que ha preparado, pero también como llegar a un equilibrio entre la preparación y ese miedo, porque hay muchas personas que dicen, no, no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo, y pues terminan retrasando la certificación cuando pueden tener un nivel muy bueno para la certificación. Entonces, si van a empezar, recomiendo la BCCP, pues eh, hay otras certificaciones que son más baratas que se pueden hacer, que me pueden preparar, por ejemplo, temas en Red Team, en temas, perdón, de Active Directory, entonces lo que puede ser la CRTP, CRTO, pueden ser certificaciones que son un poco más baratas que me van a ayudar a prepararme mucho para este tema de directorio activo. HackTheOps, TryHackMe, los Learning Paths, también ese tipo de herramientas pueden ser muy útiles para las personas que están empezando en pentesting. Listo. Bueno, tenemos otras. ¿Qué técnicas de explotación aprendidas en OSMR son más efectivas para descubrir el CVES? Perdón? Bueno, digamos en técnicas que vimos que se pueden utilizar y que hay muchos ejemplos, incluso en los blogs hay algunos, que pueden ser acreedoras a un CV, son todos los ataques de XPC, los bypasses a Sandbox y los bypasses a TCC. Es algo que, digamos, en otros sistemas operativos, cada sistema operativo define lo que para ellos es un security boundary, o sea, eso es un control que yo tengo. Y dentro de macOS, Sandbox, TCC y estas, bueno, una escala de privilegios, si lo va a hacer, son cosas que si yo lo salto pueden llegar a darme un CVE, sea con el aplicativo o sea directamente en el entorno de macOS. Entonces, estos bypasses que mencionamos pueden ser los más interesantes para este caso. Listo. Aquí como un recordatorio, recuerden que atrás de la encuesta nosotros podemos mejorar, podemos escucharlos a ustedes qué otros temas quieren tener para los siguientes meetups y también pueden participar acerca para ganar una Amazon Gift Card por $50. Tenemos otra pregunta. ¿Sientes que por ser MacOS es una certificación 300 o la dificultad del examen si le hace honor hablando fuera de la gama de contenido? Bueno, la verdad, el examen me pareció que era muy similar a lo que se ve en el curso. Obviamente, pues todos los 300 en Offensive tienen un pasito más, pero
Bueno, sí, si quieren, incluso les doy como mi escalafón en Offensive para ver como dónde quedaría esta certificación con las otras. Digamos, en temas de dificultad. Primero, pues yo tendría la OSCP, luego estaría OSWE y OSMR, estarían como en ese nivel, luego pondría la OSEP y luego tendría la OSET. Y pues ya la OSCE, que es así, no la he presentado, pero es así, tenemos a Andrés Roldán que la tiene, pues esa es la más difícil en temas de Offensive Security. Entonces, en dificultad me parece que por ser un tema novedoso es difícil, pero igual hay que hacer, pues porque incluye reversing, entonces no todo el mundo está relacionado con el reversing, entonces sí le añade como un poco de dificultad. Es más por eso. Y eso tenemos otro muy similar hablando acerca de, ¿consideras que este curso es más difícil que el curso de EXP 301 o tiene un nivel de complejidad muy similar? La verdad lo considero más teórico, pero más fácil, digamos al menos el examen. El de OSD me pareció que es más complejo, sobre todo el tema del reversing. El reversing en el OSET toca dedicarle más tiempo a que en esta certificación. Listo. ¿Qué experiencia previa se recomienda tener antes de intentar obtener la certificación OSMR? Bueno, acá, como les digo, experiencia previa, como yo les di mi ejemplo, yo en macOS no tenía cero experiencia, en Objective-C tenía cero experiencia, de pronto estar familiarizado con reversing, no como tal con alguna arquitectura, sino saber qué es el reversing, qué herramientas existen, como cuáles son las cosas que yo quiero buscar. Es más que esa es la experiencia que más útil ver. De resto, todos los conocimientos se van a adquirir en el curso. Listo, y ya nuestra última pregunta del día de hoy dice, así como en kernel de Windows hay APIs no documentadas, ¿en iOS también existe lo mismo? Sí, pasa que el kernel, y por ser un sistema operativo más cerrado, lo que sucede acá es que hay personas que se dedican a hacer reversing y sacan como lo mismo que pasa en Windows. Digamos, no hay una documentación oficial o no hay cosas, no hay código oficial, sino que es personas que se dedicaron a hacerle reversing y tienen blogs o cosas explicando al respecto. Pero sí pasa que es difícil encontrar digamos, encontrar información sobre esas llamadas a esas APIs no documentadas y así. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Esa fue nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a este meetup. Les recomendamos estar pendientes de nuestras redes para que sepan cuál va a ser nuestro siguiente tema del mes de noviembre. Recuerden que nosotros hacemos los meetups los terceros mes la tercera semana de cada mes y les agradecemos para que puedan estar pendientes, perdón, de nuestras redes y van a tener este meetup subido en las redes en YouTube de Free Attacks. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Los estaremos viendo pronto.